Hola a todos. Bueno, seguimos con la parte 2 del laboratorio, en donde, bueno, como integrante está Carmen Navarro, con código de 2025-10-710. Prosiguiendo con los DCLs del carrito, tenemos la fuerza normal, las fuerzas de fricción, el peso y la tensión de la cuerda. El eje Y está en equilibrio, por lo cual en las sumatorias de las fuerzas nos da que normales es igual a la masa por la gravedad. En el eje X, movimiento, la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración, obteniendo así esta ecuación de acá. Proseguimos con la polea fija. Tenemos una tensión uno, tensión 2, el peso de la polea y la reacción. Como la polea no se mueve, entonces el soporte tiene que compensar las fuerzas. La reacción en el eje X es igual a la tensión uno, la reacción en el eje Y es igual a la tensión 2 más el peso de la polea. El análisis rotacional, si la polea tiene masa, la tensión cambia de horizontal a vertical, así obteniendo esta ecuación de aquí. Procedimos con la polea móvil. Obtenemos la tensión 3 que está sujeta a un punto fijo, la tensión 2, la tensión 4 y una sumatoria de fuerzas que es de la polea más la pesa más la portapesa de cada uno de sus pesos. Tenemos una tensión 4, lo cual sí se considera, ya que el material ahí es distinto, no es ningún tipo de cuerda, pero todo tipo de material tiene una pequeña deformación, por lo cual la considero conveniente. Acá tenemos las fuerzas, que es hacia arriba, dos tramos de la misma cuerda ejercen la fuerza de torsión, hacia abajo su propio peso y la fuerza de contacto, que ejerce la portapesa sobre ella, ¿no? El análisis dinámico que tenemos en las sumatorias de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración, obteniendo así la ecuación de abajo. Pasamos con el disco de inercia. El disco de inercia tiene una reacción en el eje Y y en el eje X, un peso y una tensión de la cuerda. Este elemento es clave porque las tensiones a sus lados son diferentes debido a su masa. El análisis del torque, hacemos esta ecuación, por lo cual nos quedaría esta, que son de ambas tensiones, por el radio, igual a la inercia. Es el momento de inercia que mencionamos. Este disco consume parte de la tensión para poder girar por la aceleración sobre el radio. Así obteniendo está despejando ambas, ¿no? En la portapesa tenemos una tensión 4 que hace poco lo mencionamos, el por qué era la normal de la pesa y el peso de la portapesa, que se va hacia abajo. En las fuerzas tenemos hacia arriba la fuerza de contacto, y así sucesivamente, obteniendo el análisis dinámico de la sumatoria de fuerzas en el eje Y, obtenemos esta ecuación. En la pesa tenemos la normal y el peso. La normal se puede ejercer en cualquier punto siempre y cuando ésta choque con la plataforma, y el peso siempre se centra en el centro de masa. La fuerza normal pesa que el portapesa ejerce sobre ella al sostenerla, y hacia abajo su propio peso, ¿no? Y hacemos el análisis dinámico en las cuales nos queda esta ecuación. Tenemos la aceleración angular de la polea fija. La cuerda conecta el movimiento del carrito con el giro de la polea. Si la cuerda nos desliza sobre la polea fija, la aceleración lineal del hilo es igual a la aceleración tangencial de un punto en el borde de la polea. La relación es, la aceleración es igual a la aceleración angular por radio final, de donde despejamos la aceleración angular y realizamos el análisis de torques en la polea fija, retomando el TCL, el radio e inercia, las tensiones en ambos lados, la hace rotar, em, obteniendo así este tipo de ecuación en la sumatoria de torque. En la parte de atrás tenemos la sustitución de la aceleración. En aquí necesitamos un valor numérico, una expresión para la aceleración lineal al sistema, obteniendo así todas estas que son las sumatorias de las masas, también por las gravedades y las fuerzas de fricción, y obtenemos la expresión final para la aceleración, en donde sustituyendo todos los valores en nuestra relación de cinemática inicial, obtenemos que la aceleración angular es igual a 1 sobre el radio final por la fuerza neta del sistema sobre la inercia total equivalente. Bueno, de acuerdo con los registros del sensor Vernier, la aceleración angular
de la polea física para este es igual a -7.2 radianes. Este valor se mantiene constante mientras el carrito se desplaza por la red. En el análisis de la gráfica tenemos que, usando los datos del archivo, tenemos que la aceleración constante varía entre un intervalo de 0.4 segundos a 1.7 segundos. El valor de alfa se mantiene estable cerca de los -7.2 radianes por segundo al cuadrado. Esto confirma que el sistema se mueve con aceleración uniforme. Eh, Luego vamos al impacto, que es de 1.8 segundos. La aceleración angular cambia de signo bruscamente y alcanza picos de hasta 89.27 radianes por segundo al cuadrado. El reposo lo tenemos después de los 3 segundos. Los valores regresan y oscilan cerca de cero. En la parte de la aceleración angular, tenemos que el intervalo de 0.4 a 1.7, los datos muestran una aceleración angular alfa que se estabiliza con los valores promedio a -7.2 radianes por segundo al cuadrado. También tenemos el comportamiento de giro. El valor negativo constante indica que la polea fija mantiene un sentido de giro y una tasa de aceleración. Identificación del final recorrido. A partir de los 1.8 segundos se observa un cambio brusco en los datos con los picos de aceleración muy elevados. Procediendo con los factores externos que afectan el sistema, los factores que alteran y que afectan es la fricción cinética de la riel, el momento de inercia de los componentes rotatorios, la fricción con los ejes, masa de la cuerda, la resistencia en el aire, el arrastre que tiene. Y la cuantificación para mayor precisión sería la fricción en la riel, utilizando la fricción es igual a la constante de fricción por la masa del carrito por la gravedad. También utilizando la inercia rotacional, el torque de fricción, la masa lineal de la cuerda y la fuerza de arrastre. Los datos para las siguientes preguntas tenemos esta tabla y este sistema. Con respecto a esta, nos piden que obtengamos la tensión de la cuerda. Tenemos la fuerza de rozamiento, nos da un valor que es 0,52 y la fuerza normal de un plano horizontal, lo cual es multiplicando esta nos daría que es 0,52 por la masa por la gravedad. En la ecuación de movimiento, la fuerza neta es la diferencia entre la tensión de la cuerda. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Entonces, tenemos que la sumatoria o las fuerzas que tenemos es la tensión y la la fuerza de fricción. Igualando a esta, despejando, tenemos la tensión. En la parte de la resistencia del aire, y aquí nos piden para obtener el coeficiente de arrastre. En el coeficiente de arrastre, el procedimiento se debe permitir que el sistema alcance un estado donde la aceleración se anula. En el análisis de las fuerzas en equilibrio dinámico, hacemos la misma función, en lo cual va a equilibrar exactamente con las fuerzas de fricción y arrastre, en donde obtenemos esta ecuación. El cálculo de B, vamos a despejar B de entre todas estas, obteniendo así la ecuación y en un posible sustento tenemos el coeficiente de arrastre. Bueno, para esta nos piden tener el momento de inercia de un sistema. Primero nos piden la gráfica, esta es la gráfica que obtuvimos, y la ecuación de dicha gráfica. La ecuación de dicha gráfica, como bien vemos, es un activo pendiente, lo cual hacemos la variación de entre el tiempo y la velocidad angular, los cuales nos da estos puntos específicos en donde la aceleración angular es igual a 4.244 radianes por segundo al cuadrado. En la construcción de la ecuación usamos el punto pendiente, en lo cual vamos sustituyendo los datos y donde nos queda esta ecuación. Pasando con la pregunta 4 de la pregunta anterior, tiene relación, obtenga el momento de inercia del sistema donde la masa es igual a 2 por la gravedad por el radio, y R es el mismo radio mayor de la polea fija. En este cálculo de momento de inercia, obtenemos que primero iniciamos con la dinámica de la pieza, aplicando Newton a la masa que cuelga y las sumatorias de las fuerzas. Aquí procedimos con la dinámica rotacional del disco. El torque es generado por la tensión aplicada al radio mayor, obteniendo así esta ecuación, en donde las vamos a igualar, a multiplicar, a sustituir y nos va quedando este tipo de ecuación, y usando los datos que nos dan en el ejercicio, que es la aceleración que obtuvimos y la masa, pues obtenemos esta ecuación que es la final. Gracias.